Capítulo 1. El primer puente. Todo comienza antes de que abras la boca. Antes de que pronuncies una sola palabra, antes de que formules tu petición, ya estás construyendo el terreno sobre el que el otro decidirá si te concede lo que buscas o te lo niega. La mayoría cree que pedir es un acto que empieza con la frase quiero o necesito, pero en realidad, pedir es un arte que empieza mucho antes, en tu mente. Pedir es un puente, y si ese puente no está bien diseñado, nadie cruzará hacia ti. Piensa en Andrew Carnegie, el magnate del acero. No se hizo millonario porque insistiera más fuerte que otros, sino porque entendía cómo ofrecer a la otra parte algo que hiciera que su sí fuera inevitable. Su habilidad para pedir no se basaba en presión, sino en construcción, construir confianza, construir interés, construir la sensación de que concederle lo que pedía no era un favor, sino una oportunidad. Cada vez que pedía una inversión, un trato o una concesión, el otro ya sentía que decirle que sí era lo más lógico del mundo. El error de la mayoría es confundir pedir con suplicar. Suplicar es mostrar necesidad desnuda, esperar que la compasión o el azar hagan el resto. Pedir, en su nivel más alto, es mostrar visión, transmitir certeza y dejar claro que lo que pides beneficia tanto a quien lo recibe como a quien lo concede. Henry Ford no fue a los bancos diciendo necesito dinero para construir coches, fue con la idea de transformar el transporte para millones de personas. No pedía apoyo para sí mismo, pedía que lo acompañaran en un cambio histórico. Y ahí está la clave, el poder de tu petición depende del tamaño del mundo que invitas al otro a habitar contigo. Pero antes de poder pedir con fuerza, necesitas vencer a tu mayor adversario, el miedo. El miedo a que te digan que no, a quedar expuesto, a parecer ambicioso. Ese miedo paraliza más que cualquier obstáculo externo. Thomas Edison enfrentó este desafío cada vez que buscaba financiación para sus experimentos. Sabía que el rechazo era parte del proceso, que cada no lo acercaba al siguiente sí que valía la pena. Si no puedes tolerar la incomodidad del rechazo, no podrás pedir lo que realmente quieres, te conformarás con pedir lo que crees que es seguro conseguir. Pedir bien no es lanzar palabras al aire y esperar que aterricen. Es ingeniería. Es analizar qué necesita la otra persona, que teme perder, que desea ganar, y moldear tu mensaje para que encaje como una llave en una cerradura. Walt Disney no convenció a sus inversores de financiar Blancanieves, un proyecto que todos consideraban una locura, solo por su entusiasmo, sino porque supo mostrar cómo ese riesgo podía abrir un nuevo mercado entero. No estaba pidiendo un favor, estaba presentando una puerta que solo podía abrirse si todos empujaban juntos. En este punto, muchos se preguntan, ¿y si no tengo poder, influencia o credenciales? La verdad es que nadie nace con ellas. La influencia se construye a través de la percepción. Si logras que el otro te perciba como alguien que aporta valor, que entiende su mundo y que habla su idioma, habrás ganado más terreno que cualquier carta de presentación vacía. Pedir, en esencia, es un acto de percepción, no importa solo lo que dices, sino quien cree en ellos que eres cuando lo dices. Pedir es, también, un acto de alineación con el momento. Hay peticiones que fracasan no por falta de valor, sino por falta de timing. Napoleón, maestro en aprovechar el instante, sabía que lanzar un ataque demasiado pronto o demasiado tarde podía arruinar una campaña entera. Del mismo modo, pedir algo antes de que la otra parte esté lista para escucharlo es como sembrar en tierra seca. La oportunidad no siempre te esperará, pero si la reconoces y actúas en el instante correcto, tu petición tendrá un peso imposible de ignorar. Por eso, el primer capítulo de este arte no trata de palabras, sino de presencia mental, de claridad, de saber quién eres, qué ofreces y cuándo es el momento de ponerlo sobre la mesa. Pedir es un acto de poder, pero el poder no se improvisa, se prepara, se afila y se presenta con la calma de quien sabe que lo que está a punto de decir no es una súplica, sino una propuesta que cambiará el juego. Y cuando llegas a ese punto, no importa si la primera respuesta es no, el puente ya está construido, y tarde o temprano, alguien lo cruzará. Capítulo 2. El territorio invisible. Antes de pronunciar una palabra, antes de mirar a los ojos a la persona que tienes delante, antes de enviar un mensaje o levantar un teléfono, la batalla más importante ya está ocurriendo y está ocurriendo dentro de ti. El arte de pedir no empieza en el momento del contacto externo,
sino en la configuración interna de tu mente, en la forma en la que te percibes a ti mismo y en el marco mental que adoptas para interpretar lo que está en juego. Si entras a pedir desde una posición interna de carencia, de duda o de temor al juicio, tu lenguaje corporal, tu tono y hasta las pausas que hagas van a transmitir esa debilidad aunque las palabras suenen correctas. Por eso, el primer territorio que debes conquistar es invisible para los demás pero decisivo para ti, tu propio estado mental. Andrew Carnegie, cuando era un joven inmigrante trabajando por un salario mínimo en una oficina de telégrafos, no tenía poder real, pero en su mente ya se comportaba como alguien que negociaría contratos millonarios. Esa autoimagen interna moldeaba sus acciones, la manera en que se presentaba y el tipo de conversaciones que se atrevía a iniciar. Su confianza no venía de lo que tenía en ese momento, sino de la certeza que llevaba en el bolsillo de su mente: mi valor no depende de mi posición actual, sino de lo que puedo ofrecer y construir. Esa convicción silenciosa era su armadura invisible. El problema es que la mayoría se aproxima al acto de pedir con una narrativa interna que los reduce. Se dicen a sí mismos: voy a ver si tengo suerte, espero que me ayude, quizá no les interese lo que tengo que decir, y lo que no entienden es que esas frases no son inocuas, son órdenes directas al subconsciente para que se comporte como alguien que está buscando permiso en lugar de ofrecer una oportunidad. Henry Ford no pidió financiación para sus fábricas como un hombre que necesitaba ser rescatado, la pidió como un arquitecto que invitaba a participar en la construcción de un imperio que iba a redefinir el transporte. Esa es la diferencia: el uno pide desde la dependencia, el otro desde la visión. Dominar tu estado mental antes de pedir implica cambiar la pregunta que te haces. No es ¿qué pasa si me dicen que no?, sino ¿qué pierden ellos si me dicen que no? Cuando cambias el foco, el acto de pedir deja de ser un examen en el que puedes suspender y se convierte en una demostración de valor donde ambas partes tienen algo que ganar, y la negativa no significa que tú carezcas de valor, sino que el otro no está preparado para reconocerlo todavía. Walt Disney lo entendía cuando se sentaba frente a potenciales inversores y les pintaba un cuadro tan detallado de su visión que la pregunta ya no era ¿quieres invertir?, sino ¿puedes permitirte no invertir? Pero este control interno no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de entrenar la mente para separar tu valor personal de las respuestas externas. Thomas Edison no medía su valía por la aprobación inmediata, su métrica era la persistencia con propósito. Podía escuchar un no 10, 20, 100 veces, y en lugar de interpretarlo como una sentencia definitiva, lo veía como una fase natural del proceso de filtrado. Quien pide desde esta mentalidad no se derrumba por el rechazo, lo interpreta como una confirmación de que está tocando puertas de nivel suficientemente alto como para que no se abran con un golpe tímido. En el fondo, pedir es un acto de transferencia emocional. Si tú estás nervioso, inseguro o dubitativo, esa energía viaja en cada palabra y cada gesto, y la otra persona la recibe incluso si no sabe ponerle nombre. Por eso es vital entrar con la calma tensa del estratega que ha preparado cada movimiento, no con la ansiedad del improvisador que espera que la suerte lo salve. Napoleón Bonaparte, incluso en las negociaciones más delicadas, se presentaba con el aplomo de quien no está pidiendo permiso para existir, sino estableciendo los términos de un nuevo orden. Esa actitud, sostenida desde dentro, condiciona todo lo que ocurre fuera. Este territorio invisible es tu campo de entrenamiento permanente. Si lo descuidas, cada petición será un salto al vacío. Si lo dominas, cada petición será una extensión natural de tu identidad. Y cuando llegues a ese punto, pedir dejará de ser un acto que temes y se convertirá en un acto que disfrutas, porque sabrás que, pase lo que pase, no estás mendigando posibilidades, estás ofreciendo caminos. Capítulo 3. La claridad como arma. No importa cuánta confianza proyectes ni cuán fuerte sea tu mentalidad si lo que pides es vago, ambiguo o difuso. La mente humana tiende a resistirse a lo incierto. Si tu petición genera más preguntas que respuestas, la reacción instintiva de la otra parte será protegerse y decir no, peor aún, dejar tu propuesta en el limbo, sin respuesta alguna. La claridad no es un detalle estético, es la estructura que sostiene todo el peso de tu petición. Es la diferencia entre lanzar un proyectil al aire esperando que acierte y disparar con la precisión de un francotirador que conoce su objetivo, su distancia y la fuerza exacta con la que debe actuar.
Cuando Andrew Carnegie negociaba contratos de suministro de acero, no se limitaba a decir «quiero venderles mi producto». Presentaba cifras, tiempos de entrega, ahorros comparativos y proyecciones de crecimiento. No dejaba cabos sueltos ni espacio para la imaginación ajena, porque entendía que la mente, cuando se enfrenta a un hueco de información, tiende a llenarlo con miedo, duda o suposiciones negativas. Carnegie no dejaba que eso ocurriera, él llenaba cada hueco antes de que el otro tuviera tiempo de inventar uno. La claridad comienza contigo mismo. No puedes esperar que otro entienda lo que tú mismo no has definido. Muchos entran a pedir con una idea nebulosa de lo que quieren, creyendo que ya lo irán puliendo sobre la marcha durante la conversación. Es un error fatal. Henry Ford, antes de sentarse a solicitar financiación para sus fábricas, había visualizado con tal detalle el modelo de producción en cadena que podía describirlo de memoria desde el primer tornillo hasta la última tuerca. Cuando hablaba, no pedía dinero para mejorar la producción, pedía una inversión de una cantidad específica para implementar una línea de montaje que produciría un número exacto de coches por día a un coste previamente calculado. Esa claridad no solo transmitía seguridad, sino inevitabilidad. Era más difícil decirle que no que decirle que sí. Tener claridad no significa recitar datos fríos, significa transmitir una visión que se pueda tocar. Walt Disney, al presentar Blancanieves a sus inversores, no solo describió la trama, relató escenas, voces, colores y emociones de tal manera que las personas podían verlo en su mente antes de que existiera en la realidad. Esa es otra dimensión de la claridad, hacer que la otra parte sienta que ya está dentro de lo que le propones, que ya forma parte de ello aunque aún no se haya comprometido. La falta de claridad, por el contrario, es un veneno silencioso. Thomas Edison lo sabía cuando pedía recursos para sus experimentos. Si el otro no entiende en qué consiste el proyecto, cuál es el proceso y qué resultados se esperan, no invertirá, por más innovador que sea. Edison aprendió a traducir sus ideas, incluso las más complejas, en términos que cualquier persona con un mínimo de interés pudiera comprender. No rebajaba la esencia de su trabajo, pero sí eliminaba las capas de confusión que podían bloquear una decisión. La claridad también es un acto de respeto. Pedir algo sin saber exactamente qué, cómo y cuándo lo quieres es como decirle al otro que haga el trabajo por ti. Nadie quiere invertir su energía en descifrar lo que otro no ha tenido la disciplina de definir. Napoleón, al planificar una campaña, no solo decía «ataquemos a tal ejército», trazaba mapas, definía horarios, rutas, contingencias y objetivos medibles. Así, cada oficial sabía exactamente qué debía hacer y cuándo. En el arte de pedir ocurre lo mismo. Cuanto más claro eres, menos fricción existe para que la otra parte diga que sí. Y la claridad no es solo para el momento del sí. Es para blindarte contra interpretaciones posteriores. Un sí vago puede convertirse en un conflicto mañana porque no se definió el alcance, las condiciones o los plazos. La historia de los negocios está llena de alianzas que se rompieron no por falta de voluntad, sino por falta de claridad inicial. La mente que pide con precisión no solo consigue lo que quiere, sino que lo asegura contra la erosión de malentendidos. Por eso, antes de pedir, pregúntate, ¿puedo explicar lo que quiero en una frase que no deje lugar a confusión? ¿Puedo detallar exactamente qué recibirá la otra parte y qué recibo yo? ¿Puedo mostrar, con datos o imágenes, cómo esto beneficia a ambos? Si alguna respuesta es no, todavía no estás listo para pedir. Porque en el momento de la verdad, la claridad no es solo tu aliada, es la voz que habla por ti cuando ya no estás presente para defender tu propuesta. Capítulo 4. Construir visión. Pedir más allá del momento. Cuando pides solo lo inmediato, te arriesgas a que tu propuesta sea juzgada como un evento aislado, un favor puntual, algo que se concede o se niega en función de las circunstancias del instante. Pero cuando tu petición forma parte de una visión más amplia, cuando está insertada dentro de un relato que proyecta futuro, la otra parte deja de evaluarte solo en el presente y empieza a imaginarse contigo en ese mañana que les estás pintando. El arte de pedir se eleva cuando no se trata únicamente de obtener algo, sino de invitar a alguien a formar parte de una narrativa que seguirá creciendo después de ese sí. Andrew Carnegie no pedía contratos de acero únicamente para cerrar una venta, los pedía como capítulos dentro de una historia de expansión industrial que iba a transformar el país.
Presentaba cada acuerdo como una pieza de un rompecabezas que ya estaba montando a gran escala. Esta visión hacía que sus interlocutores sintieran que decirle que si no era solo un movimiento beneficioso, sino una oportunidad para ser parte de un cambio histórico. Cuando la visión es lo suficientemente grande y clara, la decisión de unirse deja de ser puramente racional para convertirse en emocional. Nadie quiere quedarse fuera de algo que percibe como inevitable. Walt Disney llevó este concepto a un nivel magistral. Cuando pedía financiación para Blancanieves, no hablaba únicamente de la película, describía un universo narrativo que se expandiría a nuevos formatos, parques temáticos y productos que aún no existían. No estaba pidiendo dinero para un proyecto, estaba pidiendo que apostaran por una forma completamente nueva de vivir el entretenimiento. El resultado es que, incluso aquellos que no estaban seguros de la rentabilidad inmediata, sentían que invertir en Disney era invertir en el futuro mismo. La construcción de visión requiere un dominio absoluto de los detalles, al mismo tiempo, una capacidad para elevar la conversación por encima de esos detalles. Henry Ford no explicaba su línea de montaje como un simple método para producir más rápido, la presentaba como un mecanismo para democratizar el automóvil, para que un granjero pudiera tener el mismo acceso a la movilidad que un hombre de ciudad. Esta amplitud de propósito convertía lo técnico en algo aspiracional, y lo aspiracional en algo urgente. Pero aquí hay una verdad incómoda: no puedes improvisar una visión convincente en el momento de pedir. Una visión sólida se cultiva con antelación, se nutre de coherencia y consistencia, se respalda con pruebas y avances tangibles. Thomas Edison, cuando hablaba de sus inventos, no proyectaba solo el artefacto terminado, sino el impacto social y económico que tendría. De esta manera, el inversor no veía únicamente una bombilla, veía calles iluminadas, ciudades más seguras, fábricas trabajando de noche, economías enteras ganando horas productivas. Edison no pedía por un objeto, pedía por la transformación que ese objeto desataría. Construir visión no significa exagerar ni vender humo. Significa trazar un puente claro entre lo que pides ahora y lo que eso habilitará después. Napoleón, antes de lanzar una campaña, mostraba a sus generales no solo el mapa del primer objetivo, sino las rutas que esa victoria abriría hacia conquistas futuras. Así, cada movimiento táctico era visto como parte de una estrategia global, y eso mantenía la moral alta incluso cuando el presente era incierto o difícil. La visión también actúa como filtro. Si lo que pides no encaja en un marco mayor, si no contribuye a algo más grande, es probable que ni siquiera tú lo percibas como urgente o esencial. Por eso, antes de salir a pedir, pregúntate: ¿qué representa realmente esta petición dentro de mi visión global? ¿Es solo un paso o es parte de una cadena que me llevará a un destino claro? Cuando tienes esa respuesta, no solo convences más fácilmente, te convences a ti mismo de que merece la pena insistir hasta conseguirlo. Un aspecto clave de la construcción de visión es que no siempre tienes que presentarla como un sueño personal. En muchas ocasiones, la forma más poderosa de pedir es mostrar cómo tu visión incluye, mejora o protege la visión de la otra parte. Andrew Carnegie era experto en esto. Al negociar, no decía «esto es bueno para mí», decía «esto es bueno para nosotros, y aquí tienes las pruebas de cómo lo que yo propongo potencia lo que tú ya quieres lograr». Esa alineación transforma el «te estoy pidiendo algo» en un «estamos avanzando juntos hacia un objetivo compartido». El efecto de pedir desde una visión sólida es que incluso un no deja una huella. Puede que la otra persona no se comprometa en ese momento, pero la visión permanece en su mente. La próxima vez que escuche tu nombre o que vea algo relacionado con tu proyecto, recordará la amplitud de lo que planteaste. Y muchas veces, esos no iniciales acaban convirtiéndose en sí más adelante, precisamente porque la visión que mostraste sigue resonando. En última instancia, construir visión es entender que pedir no es solo un acto transaccional, es un acto narrativo. Estás contando una historia en la que tu interlocutor puede tener un papel protagonista. Y si logras que se vea a sí mismo en esa historia, no solo tendrá su atención, tendrá su compromiso. Capítulo 5. El propósito profundo, el motor oculto del arte de pedir. Puedes tener claridad en lo que pides, puedes haberlo insertado dentro de una visión amplia y magnética, pero si detrás de todo eso no hay un propósito que respire,
que inspire, que justifique la lucha, tu petición será como un barco sin timón, avanzará un tiempo, pero cualquier viento contrario lo desviará. El propósito profundo es la raíz que sostiene al árbol cuando llegan las tormentas, es el núcleo sólido que evita que lo que pides se derrumbe al primer cuestionamiento serio. Sin propósito, todo lo demás, las palabras, la presentación, incluso la visión, se percibe como decorado sin cimientos. El propósito profundo no se fabrica para la ocasión, se descubre, se destila y se comunica con honestidad. Andrew Carnegie, incluso en su carrera como empresario implacable, tenía un propósito que iba más allá del beneficio personal. Creía que la industria y el progreso debían ir acompañados de un compromiso con la sociedad. Por eso, cuando pedía recursos o alianzas, no hablaba únicamente de márgenes de ganancia, sino del papel que esa alianza jugaría en la construcción de infraestructuras, en la creación de empleos, en el avance tecnológico de la nación. Este propósito hacía que sus peticiones no fueran interpretadas como simples movimientos de negocio, sino como piezas de un compromiso mayor. El propósito es lo que da coherencia a tus decisiones y consistencia a tu discurso. Henry Ford, por ejemplo, no estaba obsesionado con fabricar coches por el simple hecho de producirlos, su propósito era democratizar la movilidad. Cada vez que pedía apoyo financiero o político, lo hacía en nombre de esa misión. Esta coherencia se convertía en un escudo contra el escepticismo, porque incluso quienes no simpatizaban con él como persona no podían negar que su objetivo tenía sentido para millones de personas. Pero aquí es donde entra la parte más delicada. Tu propósito debe ser tan auténtico que resista la presión del rechazo y la tentación de modificarlo para agradar. Walt Disney recibió innumerables negativas antes de levantar su primer parque temático. Muchos le sugerían que abandonara la idea o que redujera su escala para hacerla más realista. Si su propósito hubiera sido simplemente ganar dinero o hacer algo novedoso, habría cedido a esas presiones. Pero su propósito era crear un espacio donde la imaginación cobrara vida, un mundo en el que adultos y niños compartieran asombro y alegría. Esa claridad de propósito le permitió seguir pidiendo lo que necesitaba durante años, hasta que encontró a quienes compartían su visión y estaban dispuestos a apostar por ella. Thomas Edison entendía el propósito como un eje inamovible. Su trabajo no era solo inventar dispositivos, era llevar la luz a lugares donde nunca había existido. Esa misión impregnaba su manera de pedir apoyo técnico, financiero o político. Al explicar su propósito, hacía que cualquier petición específica, un préstamo, un equipo de ingenieros, una extensión de patente, se percibiera como un paso necesario en un viaje que beneficiaría a toda la sociedad. El resultado es que sus peticiones no eran vistas como simples favores, sino como inversiones en un cambio inevitable. El propósito profundo también tiene una función táctica, filtra a las personas con las que te asocias. Cuando tu propósito está claramente articulado, atrae a quienes lo comparten y repele a quienes no lo entienden o no lo valoran. Napoleón, en sus campañas, no reclutaba a cualquiera que supiera blandir una espada, buscaba a quienes entendían y compartían su objetivo estratégico, porque sabía que esos hombres serían más leales en los momentos críticos. Del mismo modo, cuando pides algo en nombre de un propósito claro, no solo buscas un sí que venga de alguien dispuesto a avanzar contigo a largo plazo. Una de las trampas más comunes es confundir propósito con eslogan. El propósito no es una frase inspiradora que colocas en una presentación para impresionar, es la razón por la que te levantas cada día y por la que seguirías adelante incluso si no hubiera aplausos ni reconocimiento. Es lo que te permite pedir con la misma fuerza la primera vez y la vez número 100. Cuando pides desde el propósito, no te agotas, porque no estás pidiendo para llenar un vacío personal, sino para dar forma a algo más grande que tú. El propósito también actúa como multiplicador emocional. La gente no recuerda cada detalle técnico de tu petición, pero sí recuerda cómo la hiciste sentir. Si tu propósito es real y está vivo en tu voz y en tu mirada, esa energía se contagia. Andrew Carnegie podía hablar durante horas de acero y procesos industriales, pero lo que encendía a sus interlocutores era su convicción de que estaban construyendo las columnas de un nuevo mundo. Esa emoción, respaldada por un propósito firme, era imposible de ignorar. Por eso, antes de pedir, no solo definas lo que quieres, examina por qué lo quieres.
Pregúntate si tu propósito es lo suficientemente fuerte como para sostenerte cuando recibas 10 negativas seguidas. Pregúntate si puedes explicarlo sin adornos y aún así hacerlo irresistible. Pregúntate si estarías dispuesto a defenderlo aunque nadie más lo entienda todavía. Si las respuestas son afirmativas, estarás listo para pedir con una fuerza que ninguna técnica por sí sola puede darte, porque estarás pidiendo desde un lugar que no puede ser derribado por la duda ajena. Capítulo 6. Disciplina estratégica, la cadencia que conquista. La mayoría cree que el acto de pedir es un evento puntual, un instante aislado en el que se juega todo a una carta. Lo que no entienden es que, en realidad, pedir con éxito es el resultado acumulado de una cadena de movimientos estratégicos que se han ejecutado con disciplina, mucho antes de llegar al momento decisivo. La disciplina estratégica no es solo constancia, es constancia con inteligencia. Es el arte de repetir con intención, de pulir cada interacción, de refinar el mensaje sin diluir el propósito, de avanzar incluso cuando las condiciones no parecen ideales, porque sabes que cada paso que das está alineado con un plan mayor. Andrew Carnegie no cerraba tratos de acero por azar. Detrás de cada reunión había semanas, a veces meses, de preparación, estudio de las necesidades de la otra parte, recopilación de datos, proyección de beneficios, evaluación de riesgos. No improvisaba, construía un marco tan sólido que cuando pedía, la otra persona sentía que la decisión ya estaba tomada antes de pronunciarse. Esa es la esencia de la disciplina estratégica, convertir cada petición en la consecuencia natural de un proceso bien diseñado. La disciplina estratégica también exige que aceptes el ritmo que tu objetivo demanda, no el ritmo que tu impaciencia quiere imponer. Henry Ford entendía que no podía fabricar 100 coches el primer día, pero también sabía que cada mejora en la línea de producción debía ejecutarse sin descanso, sin pausas innecesarias, hasta que la cadena de montaje alcanzara su máxima eficiencia. En el arte de pedir, la impaciencia es el enemigo oculto. Te empuja a precipitarte, a pedir antes de tiempo, a hacerlo sin preparación o a abandonar demasiado pronto. La disciplina estratégica te enseña a esperar el momento adecuado sin quedarte inmóvil, a seguir construyendo mientras otros pierden el foco. Walt Disney es un ejemplo perfecto de cómo la disciplina estratégica convierte la visión en realidad. No construyó Disneyland en un arrebato de inspiración. Lo hizo tras años de diseñar, ajustar y presentar su propuesta a distintos grupos de inversores, afinando cada detalle de su discurso y cada plano de su proyecto. Rechazo tras rechazo, no alteró su núcleo, pero sí su táctica, cambiaba la forma de mostrar los beneficios, adaptaba la narrativa según el interlocutor, perfeccionaba las proyecciones financieras. Cada no era material de estudio, no una herida en su ego. Y cuando finalmente obtuvo el sí que necesitaba, ya tenía un plan tan detallado que la ejecución fue inevitable. La disciplina estratégica no es fría ni mecánica, está impulsada por un compromiso emocional profundo. Thomas Edison no trabajaba 16 horas al día porque sí, sino porque cada hora invertida lo acercaba a la materialización de una idea que veía con absoluta claridad. Sus peticiones de recursos o de tiempo no eran súplicas desesperadas, eran la consecuencia lógica de un proceso en marcha. Esto es crucial, cuando tu interlocutor percibe que tu petición es solo un eslabón más en una cadena bien pensada, la probabilidad de obtener un sí se multiplica. Napoleón, maestro de la planificación, aplicaba la disciplina estratégica no solo en el campo de batalla, sino en las negociaciones. Sabía cuándo presionar, cuándo retirarse y cuándo esperar para volver con más fuerza. No se dejaba arrastrar por el calor del momento, seguía su plan aunque las emociones intentaran desviarlo. Esta capacidad de mantener el rumbo cuando la presión es máxima es lo que diferencia a quien consigue lo que quiere una vez de quien lo consigue de manera repetida. En el arte de pedir, la disciplina estratégica también implica medir y ajustar. No basta con repetir el mismo movimiento esperando resultados diferentes, hay que evaluar qué funcionó, qué no, y por qué. Cada interacción es una fuente de datos que, si los analizas, te permitirá mejorar tu precisión. La improvisación puede darte una victoria ocasional, pero la repetición afinada por la experiencia es lo que te permitirá acumular victorias hasta que tu objetivo deje de ser una posibilidad y se convierta en un hecho. La mayor ventaja de la disciplina estratégica es que te libera del azar.
No dependes de estar inspirado o de que las condiciones sean perfectas, tienes un sistema que funciona incluso en días difíciles. Esto no significa que elimines el riesgo o la incertidumbre, pero sí significa que aumentas de forma drástica las probabilidades de éxito. Y cuando combinas disciplina estratégica con propósito profundo, claridad y visión, tu petición deja de ser una apuesta y se convierte en una inversión calculada tanto para ti como para quien te escucha. En última instancia, la disciplina estratégica es la prueba de que tu compromiso no es pasajero. El mundo está lleno de personas que empiezan con fuerza pero se disuelven al primer obstáculo. Cuando sigues adelante con consistencia, el mensaje que envías es claro: no estoy aquí para probar suerte, estoy aquí para quedarme hasta que esto ocurra. Y ese tipo de determinación, percibida y demostrada a lo largo del tiempo, es una de las fuerzas más persuasivas que existen. Capítulo 7. La acción visible. Cuando los hechos hablan por ti. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes, en el que por más convincente que sea tu narrativa, la otra parte necesita ver pruebas vivas de que lo que dices no es una promesa hueca. La acción visible es el puente entre tu intención y la percepción de los demás. Es lo que transforma tu petición de una aspiración a una evidencia. Cuando has construido una trayectoria de hechos que respaldan tu discurso, el acto de pedir deja de ser un esfuerzo persuasivo y se convierte en una simple exposición de la realidad. Esto ya está en marcha, lo único que falta es que tú formes parte de ello. Andrew Carnegie sabía que pedir sin mostrar resultados era exponerse a una desventaja innecesaria. Antes de solicitar grandes contratos, ya tenía operaciones funcionando a menor escala, listas para demostrar que lo que prometía era posible. Llevaba a sus interlocutores a ver las instalaciones, a tocar el acero, a observar el proceso de producción. Así, no pedía confianza ciega, sino confianza basada en hechos visibles. La diferencia es crucial: cuando la evidencia está delante de los ojos, la resistencia mental se reduce de forma drástica. Henry Ford perfeccionó esta estrategia hasta convertirla en una forma de marketing invisible. En lugar de insistir en que su sistema de producción funcionaría, invitaba a periodistas, inversores y posibles socios a recorrer sus fábricas y presenciar el ritmo implacable de la línea de montaje. El mensaje era claro: no estoy pidiendo que creas, estoy pidiendo que mires. Esta transparencia convertía sus peticiones de expansión en decisiones fáciles, porque nadie quería quedarse fuera de un sistema que ya estaba demostrando su eficacia en tiempo real. Walt Disney, consciente de que la imaginación es poderosa pero la prueba tangible es decisiva, solía presentar prototipos, ilustraciones y animaciones preliminares antes de que sus proyectos estuvieran terminados. De esa forma, quienes financiaban o autorizaban sus ideas no tenían que imaginar a ciegas, podían ver un pedazo del futuro ya materializado. Este es un principio esencial en el arte de pedir: nunca pidas algo grande basándote solo en promesas, entrega una porción del resultado antes de pedir el compromiso total. Thomas Edison aplicaba la acción visible incluso en medio del fracaso. Si un experimento no funcionaba, no lo ocultaba, lo mostraba como parte del proceso, explicando que había aprendido y cómo esa lección acortaba el camino hacia el éxito final. Esta honestidad, combinada con pruebas constantes de progreso, generaba un tipo de credibilidad que sobrevivía incluso a los errores. Pedir en este contexto era más fácil, porque sus interlocutores sabían que, aunque la meta final aún no estuviera lograda, había un patrón verificable de avance constante. Napoleón también entendía el poder de la acción visible. Antes de solicitar refuerzos o recursos adicionales, aseguraba victorias iniciales en territorios estratégicos, victorias que podían ser observadas por aliados y adversarios por igual. Así, su petición no se percibía como un riesgo, sino como la oportunidad de potenciar un éxito que ya estaba en marcha. La psicología detrás de esto es simple: la gente prefiere unirse a algo que ya está ganando que apostar por algo que apenas empieza. En el mundo actual, la acción visible tiene un valor aún mayor, porque vivimos saturados de promesas y discursos vacíos. Mostrar resultados tangibles, aunque sean pequeños, corta de raíz el escepticismo. No necesitas tener el proyecto entero terminado para empezar a pedir, necesitas tener lo suficiente para demostrar que tu visión está viva y que no depende exclusivamente de la ayuda que solicitas. Esto cambia por completo la dinámica.
En lugar de parecer que tu futuro depende del otro, transmites que tu futuro ya está ocurriendo y que la pregunta real es si el otro quiere participar o quedarse fuera. La acción visible también tiene un efecto acumulativo. Cada vez que logras un avance, por pequeño que sea, y lo haces visible, reduces la distancia entre tu punto actual y tu objetivo final en la mente de quienes te escuchan. Y aquí entra un principio poderoso: la percepción del progreso es tan importante como el progreso real. Si las personas sienten que estás avanzando de forma constante, estarán más dispuestas a apoyarte en el siguiente paso. Pero para que la acción visible funcione, debe ser genuina y medible. Mostrar resultados inflados o falsos puede darte un impulso inicial, pero destruirá tu credibilidad a largo plazo. La acción visible no es una táctica de manipulación, es la manifestación concreta de que tu propósito, tu visión y tu disciplina estratégica se traducen en hechos. Y cuando esos hechos son evidentes, tu petición deja de depender de tu capacidad para convencer y empieza a apoyarse en la simple lógica de lo que ya es real. Por eso, antes de pedir, pregúntate: ¿qué puedo mostrar que demuestre que lo que digo no es solo una idea, sino un proceso en marcha? Si tienes una respuesta clara y la presentas de forma que el otro pueda experimentarla, verla, tocarla, sentirla, habrás reducido el riesgo percibido y aumentado tu poder de persuasión de forma exponencial. Porque en el arte de pedir, las palabras abren la puerta, pero son los hechos los que hacen que el otro cruce el umbral. Capítulo 8: Gratitud estratégica, el reconocimiento que multiplica el futuro. La mayoría cree que la gratitud es un gesto que se da al final, una especie de cierre educado después de haber recibido lo que se pidió. Pero en el arte de pedir, la gratitud no es el último paso, es una de las fuerzas invisibles que lo alimenta desde el principio. La gratitud estratégica es la capacidad de reconocer, de forma genuina y calculada, el valor que otros aportan, no solo cuando obtienes lo que quieres, sino también cuando estás en el camino, incluso antes de recibir nada. Es una energía que crea un terreno fértil en el que las futuras peticiones crecen más rápido y con menos resistencia. Andrew Carnegie comprendía este principio de manera instintiva. No esperaba a cerrar un trato para mostrar gratitud, la manifestaba en cada fase de la negociación. Reconocía el tiempo, la atención y el conocimiento de sus interlocutores, incluso si al final no llegaban a un acuerdo. Esto no era un truco, sino una estrategia profundamente humana. La gente recuerda cómo la hiciste sentir, y si en la interacción contigo sintieron que su valor era reconocido, estarán más dispuestos a escucharte la próxima vez. Esa es la base de la gratitud estratégica: sembrar relaciones que no dependen de un único resultado. Henry Ford practicaba algo similar con sus proveedores y empleados. Sabía que mantener la lealtad de quienes sostenían su sistema de producción requería más que salarios y contratos, necesitaba mostrar aprecio por su contribución al propósito mayor. La gratitud aquí no era un gracias vacío, sino un reconocimiento explícito del papel que cada uno jugaba en la maquinaria global. Cuando pedía un esfuerzo extra, no lo hacía desde la autoridad fría, sino desde la relación nutrida por años de reconocimiento genuino. Walt Disney tenía una habilidad única para hacer que las personas se sintieran parte de algo más grande que ellas mismas. Cuando pedía a sus artistas y técnicos que se quedaran hasta altas horas trabajando en una escena complicada, no lo planteaba como una obligación impuesta, sino como una oportunidad de contribuir a algo que haría historia. Después, se aseguraba de destacar públicamente el trabajo de quienes lo habían hecho posible. Esta combinación de visión y gratitud creaba una cultura en la que la gente no solo aceptaba sus peticiones, sino que las buscaba, porque sabían que su esfuerzo sería visto y valorado. Thomas Edison aplicaba la gratitud estratégica incluso con sus rivales y críticos. Podía discrepar con fuerza, pero reconocía cuando una idea o una sugerencia le ayudaba a avanzar, aunque viniera de alguien que no formaba parte de su equipo. Este reconocimiento ampliaba su red de relaciones, porque enviaba un mensaje claro: si aportas valor, lo reconoceré, sin importar de dónde vengas. Pedir después de establecer ese tipo de reputación era mucho más fácil, porque la gente sabía que su contribución no sería invisibilizada. Napoleón utilizaba la gratitud estratégica de forma calculada en el campo de batalla. Sabía que los soldados no solo luchaban por disciplina o por deber, luchaban por líderes que reconocían sus sacrificios.
Sus condecoraciones y menciones públicas no eran simples formalidades, eran instrumentos para consolidar la lealtad. Cuando pedía esfuerzos extraordinarios, los obtenía no solo porque su autoridad lo respaldaba, sino porque su gratitud pasada había creado un vínculo que trascendía el contrato militar. La gratitud estratégica, bien practicada, crea un círculo virtuoso. Cuanto más reconoces el valor de los demás, más dispuestos están a apoyarte en el futuro, y cuanto más apoyo recibes, más oportunidades tienes de expresar gratitud. Pero para que esto funcione, debe ser auténtica. La gratitud fingida es transparente y, a largo plazo, erosiona la confianza. El reconocimiento genuino implica tomarse el tiempo de entender qué es importante para la otra persona y destacar precisamente eso. En el arte de pedir, la gratitud estratégica también actúa como amortiguador del rechazo. Si después de un no eres capaz de agradecer sinceramente el tiempo o la consideración de la otra parte, dejas la puerta abierta para futuras oportunidades. Muchas veces, un no de hoy se convierte en un sí mañana, no porque tu propuesta haya cambiado, sino porque tu reacción al rechazo dejó una impresión positiva. Por eso, antes, durante y después de pedir, piensa, ¿qué puedo reconocer aquí que sea genuino? No se trata de exagerar ni de inventar méritos, sino de afinar la percepción para ver el valor que el otro aporta, incluso cuando no obtienes lo que buscabas. Ese hábito transforma las interacciones transaccionales en relaciones de largo plazo, y las relaciones de largo plazo son el verdadero terreno donde crecen los grandes sí que cambian una vida. Capítulo 9. Adaptabilidad inteligente, cambiar sin perderse. En el arte de pedir, la rigidez es una sentencia de muerte silenciosa. El mundo no es un escenario estático. Las personas cambian, los mercados cambian, las condiciones cambian, las prioridades cambian. Pedir de la misma manera en todos los contextos, con todos los interlocutores y en todos los tiempos, es como querer ganar todas las batallas usando la misma formación militar, sin importar el terreno ni el clima. La adaptabilidad inteligente no es ceder en lo esencial, no es traicionar tu propósito ni renunciar a tu visión, es entender que hay 1000 caminos para llegar a un destino y que aferrarte a uno solo puede hacerte perderlo todo. Andrew Carnegie no vendía acero de la misma manera a un constructor de puentes que a un fabricante de rieles ferroviarios. Ajustaba su discurso, su enfoque y hasta el ritmo de sus negociaciones en función de las prioridades y el lenguaje de la otra parte. Su esencia, el objetivo final de dominar la industria del acero, no cambiaba, pero el traje con el que presentaba su petición sí. Esa flexibilidad táctica le permitía entrar en conversaciones donde otros, con propuestas igual de buenas pero inflexibles, eran rechazados de inmediato. Henry Ford, antes de que su producción en cadena revolucionara la industria, enfrentó resistencia feroz de quienes creían que los coches eran un lujo para pocos. Su primera forma de pedir inversión, basada en el argumento de velocidad y lujo, no funcionó con todos. Tuvo que reformular su mensaje, ya no pedía para un coche exclusivo, pedía para un coche accesible, útil para granjeros, comerciantes y familias trabajadoras. El cambio no fue traicionar su proyecto, sino adaptarlo al oído y a la realidad de su público. La adaptabilidad inteligente no es debilidad, es inteligencia estratégica en acción. Walt Disney dominaba este arte como pocos. Cuando su visión inicial para Disneyland fue recibida con escepticismo por ciertos inversores, no se limitó a insistir con las mismas palabras, cambió la manera de contar la historia. A unos les hablaba de innovación tecnológica, a otros de oportunidades inmobiliarias y a otros de impacto cultural. El parque era el mismo, pero el lente a través del cual lo presentaba variaba. Así, no cambiaba lo que pedía, sino la puerta por la que invitaba a entrar. Thomas Edison también entendía que un mismo proyecto podía ser percibido de formas distintas dependiendo del interlocutor. Al presentar la bombilla eléctrica a empresarios, hablaba de beneficios económicos y eficiencia; al presentarla a políticos, se centraba en el impacto social y en la seguridad pública. No mentía ni exageraba, elegía qué faceta mostrar en función de lo que la otra parte valoraba más. Esta habilidad para rotar la pieza y mostrar la cara más relevante es uno de los sellos de la adaptabilidad inteligente. Napoleón es un ejemplo extremo de este principio en el terreno militar. En una batalla contra ejércitos disciplinados, desplegaba maniobras calculadas y lentas,
contra fuerzas irregulares, recurría a ataques rápidos y sorpresivos. Mantenía su objetivo final intacto, la victoria, pero ajustaba completamente el cómo. Del mismo modo, en el arte de pedir, no puedes entrar con un guión fijo y esperar que funcione en todos los casos. Tienes que leer el terreno, sentir la energía, captar las señales y ajustar tu avance en tiempo real. La adaptabilidad inteligente también significa saber cuándo retirarte para avanzar después. A veces, el acto más estratégico no es insistir en ese momento, sino dar un paso atrás, reevaluar y volver con un enfoque diferente. Esto exige humildad y paciencia, cualidades que la mayoría pierde cuando siente la urgencia de conseguir algo. Pero en realidad, retirarse no es abandonar, es guardar tus fuerzas para el momento en el que las probabilidades estén a tu favor. En el mundo moderno, donde la información circula a velocidades imposibles y los ciclos de atención son cada vez más cortos, la adaptabilidad inteligente implica también ajustar el formato, el canal y el tiempo de tu petición. No es lo mismo presentar una propuesta en un correo que en una videollamada, no es lo mismo hablar en persona que dejar que tu trabajo hable primero en redes o medios. El mensaje es el mismo, pero el vehículo cambia. Ignorar estas diferencias es como intentar ganar una carrera con el mejor coche, pero en la pista equivocada. Lo más difícil de la adaptabilidad inteligente es mantener el equilibrio entre flexibilidad y autenticidad. Cambiar el tono, el enfoque o la estrategia no debe convertirte en alguien irreconocible. Si en tu esfuerzo por adaptarte diluyes tanto tu esencia que ya no se sabe quién eres ni qué defiendes, habrás ganado quizás una negociación puntual, pero perderás credibilidad a largo plazo. La clave está en moverte como el agua, tomar la forma del recipiente sin dejar de ser agua. Por eso, antes de pedir, pregúntate, ¿qué de mi propuesta es innegociable y qué puedo ajustar para este contexto específico? Quien responde bien a esa pregunta se convierte en un jugador adaptable pero sólido, capaz de operar en terrenos cambiantes sin perderse a sí mismo. Y en un mundo en el que lo único constante es el cambio, esta habilidad no es opcional, es la que determina si tu petición se convierte en una victoria o en una oportunidad perdida. Capítulo 10. Resiliencia estratégica, convertir el golpe en impulso. La mayoría de las personas interpreta el rechazo como una señal de que deben detenerse o cambiar radicalmente de rumbo. Ven la negativa como un muro final, como una sentencia que les dice, esto no es para ti. Pero en el arte de pedir, el rechazo no es un muro, es una curva. No marca el final del camino, sino un cambio de dirección. La resiliencia estratégica es la capacidad de seguir moviéndote con propósito después de recibir un golpe, y hacerlo de tal manera que ese golpe te aporte información, fuerza y perspectiva, en lugar de robarte la voluntad de continuar. Andrew Carnegie no construyó su imperio porque todo le saliera bien a la primera. De hecho, gran parte de su estrategia de crecimiento surgió de estudiar los rechazos iniciales que recibió. Cuando un potencial cliente le cerraba la puerta, no lo interpretaba como un final, sino como una oportunidad para entender qué le faltaba a su propuesta. Volvía a su mesa de trabajo, ajustaba, reforzaba y regresaba con algo tan pulido que el mismo que lo había rechazado antes terminaba diciendo que sí. Carnegie no veía el no como un juicio sobre su valor personal, sino como un diagnóstico gratuito de lo que debía mejorar. Henry Ford sufrió el colapso de 2 empresas antes de fundar la que llevaría su nombre. 2 fracasos completos, con pérdidas económicas y reputacionales, que hubieran sido suficientes para que cualquiera decidiera abandonar. Pero Ford entendió algo crucial. La experiencia directa del fracaso le daba un tipo de conocimiento que nadie podía enseñarle en un libro. Cada cierre de fábrica, cada línea de producción detenida, le mostraba con brutal claridad que no funcionaba. Cuando finalmente pidió el apoyo que lo llevó a la cima, su propuesta estaba blindada contra los mismos errores que antes lo habían hundido. La resiliencia estratégica consiste en no desperdiciar el golpe, si vas a caer, que sea hacia adelante. Walt Disney fue rechazado por decenas de bancos cuando buscaba financiación para Disneyland. No eran simples, no educados, algunos lo ridiculizaban abiertamente, llamando a su proyecto un circo glorificado o una fantasía de un hombre que no entiende de negocios reales. Cualquiera en su lugar habría sentido que esos juicios públicos eran una mancha imborrable. Pero Disney los usó como combustible,
cada rechazo lo obligaba a afinar su presentación, a encontrar ángulos que no había explorado, a reforzar sus proyecciones financieras. Cuando finalmente logró el sí que necesitaba, ya no tenía una propuesta, tenía una obra maestra de persuasión. Thomas Edison es quizás el ejemplo más citado de resiliencia, pero pocos entienden la verdadera lección. No se trataba de fracasar 1000 veces como una especie de prueba de aguante ciego, se trataba de usar cada intento fallido como un prototipo informativo. Cada vez que algo no funcionaba, tomaba notas, ajustaba variables y eliminaba posibilidades. Así, su proceso no era una cadena de fracasos, sino una secuencia de descubrimientos. En el arte de pedir, esto se traduce en algo simple: cada no que recibes te está diciendo algo que, si escuchas con atención, hará tu próximo sí más probable. Napoleón, aunque conocido por su agresividad en el campo de batalla, también fue un maestro de la resiliencia estratégica. Tras derrotas duras como la retirada de Rusia, no se desmoronaba, replegaba fuerzas, reorganizaba suministros y buscaba alianzas que antes no había considerado. Entendía que una pérdida no tenía que significar un final si sabías cómo convertirla en una preparación para la siguiente campaña. De igual forma, cuando pides algo y te enfrentas a una negativa contundente, tu trabajo no es lamentarte, sino analizarla. ¿Fue un problema de timing, de credibilidad, de presentación, de confianza, de valor percibido? Sin ese análisis, repetirás el error. Con él, el rechazo se convierte en un paso más en la estrategia. La resiliencia estratégica también requiere una mentalidad de largo plazo. Muchas personas ven el rechazo como algo personal porque miden su valor en ciclos cortos. Pero si tu propósito y tu visión son lo suficientemente grandes, un no de hoy es irrelevante frente a un sí dentro de 5 años. La historia está llena de ejemplos de personas que recibieron el apoyo decisivo mucho después de que otros se hubieran rendido. La diferencia fue que no solo esperaron, siguieron pidiendo, ajustando, afinando y construyendo, hasta que las condiciones cambiaron a su favor. Un error común es confundir resiliencia con terquedad. Seguir pidiendo lo mismo de la misma forma después de un rechazo no es resiliencia, es estancamiento. La resiliencia estratégica implica adaptarte, como vimos en el capítulo anterior, mientras mantienes tu núcleo intacto. Es la habilidad de decir: no cambiaré mi objetivo final, pero sí la ruta para llegar a él. Así, cada golpe deja de ser un obstáculo y se convierte en un recurso. Por eso, cuando recibas un rechazo, no lo dejes caer al olvido ni lo conviertas en una herida sin cicatrizar. Desmenuza sus razones, guarda las lecciones y vuelve más fuerte. Porque en el arte de pedir, la única derrota real es la que te hace dejar de pedir. Todo lo demás es entrenamiento para tu próximo movimiento. Capítulo 11: Aprendizaje perpetuo, el arsenal que nunca se agota. En el arte de pedir, no hay herramienta más poderosa que una mente en expansión constante. La mayoría se prepara una vez, aprende lo justo para hacer una petición, si sale bien, repite la fórmula. Pero el mundo no se queda quieto, y lo que funcionó ayer puede volverse irrelevante mañana. El aprendizaje perpetuo es el compromiso inquebrantable de alimentarte de nuevas ideas, de absorber lecciones incluso de campos que parecen ajenos, de mantener tu pensamiento fresco y tu estrategia siempre afilada. Es entender que, aunque la confianza es clave al pedir, la ignorancia es una grieta silenciosa que puede derrumbar incluso la propuesta más convincente. Andrew Carnegie, aunque se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, nunca dejó de aprender sobre los avances técnicos, las tendencias económicas y los movimientos políticos que podían impactar su industria. No delegaba por completo el conocimiento en sus ingenieros o asesores, quería entender lo suficiente para conversar con autoridad en cualquier mesa. Cuando pedía una alianza o una inversión, no lo hacía como un simple empresario, sino como alguien que podía hablar el idioma técnico, financiero y social de su interlocutor. Ese dominio multidimensional era fruto de su aprendizaje constante. Henry Ford entendió que para mantener su liderazgo no bastaba con perfeccionar la línea de montaje. Se sumergía en estudios de mecánica, logística, comportamiento humano y hasta en filosofía industrial. No para convertirse en experto en todo, sino para poder pedir desde un lugar de autoridad y amplitud de visión. Cuando solicitaba capital o cooperación gubernamental, no hablaba solo de coches,
hablaba de movilidad social, de impacto en la economía nacional, de oportunidades laborales masivas. Esa capacidad de ampliar el contexto de su petición era resultado directo de su aprendizaje incesante. Walt Disney, pese a ser un genio creativo, nunca asumió que su talento natural era suficiente. Estudiaba constantemente nuevas técnicas de animación, arquitectura de parques, psicología de audiencias y avances tecnológicos en proyección y sonido. Cada vez que pedía recursos para un nuevo proyecto, su propuesta estaba impregnada de conocimiento fresco que hacía imposible encasillarlo como más de lo mismo. Esa diversidad de aprendizaje le permitía sorprender y convencer incluso a quienes creían que ya lo conocían todo sobre su trabajo. Thomas Edison vivió el aprendizaje perpetuo como una obsesión productiva. Leía, experimentaba y exploraba áreas que a simple vista no tenían relación directa con sus proyectos actuales, pero que más adelante le daban ventajas inesperadas. Cuando pedía apoyo para un invento, podía explicar no solo cómo funcionaba, sino por qué era relevante en el marco de cambios más amplios en la ciencia, la industria y la vida cotidiana. Esa habilidad para conectar puntos distantes no nace de un estudio puntual, sino de años de acumulación y mezcla de conocimientos. Napoleón, aunque recordado por sus tácticas militares, era un estudiante voraz de historia, geografía, matemáticas y administración civil. Este aprendizaje transversal le daba ventaja incluso en las negociaciones diplomáticas. Cuando pedía concesiones a un aliado o exigía términos a un enemigo, no se basaba solo en la fuerza militar, sino en un entendimiento profundo de la política y la economía de la época. Esa amplitud le permitía ofrecer argumentos que resonaban más allá de la amenaza inmediata. El aprendizaje perpetuo no es solo acumular información, es refinar tu criterio. Te da la capacidad de adaptar tu forma de pedir sin perder sustancia, de identificar oportunidades donde otros ven callejones sin salida, de responder con argumentos sólidos cuando te cuestionan. También te da humildad, porque cuanto más aprendes, más consciente eres de lo que ignoras, y esa humildad, lejos de debilitarte, te hace más persuasivo. Un interlocutor percibe la diferencia entre quien habla desde la rigidez de lo que ya sabe y quien habla desde la curiosidad de lo que sigue explorando. En la práctica, el aprendizaje perpetuo se convierte en un arsenal silencioso. Cada libro, cada conversación, cada experiencia se transforma en munición para tus futuras peticiones. Te permite anticipar objeciones antes de que surjan, enriquecer tu propuesta con referencias relevantes y, sobre todo, proyectar la imagen de alguien que no se conforma con lo que ya ha logrado. Esa percepción de evolución constante hace que los demás quieran asociarse contigo, porque entienden que lo que hoy les ofreces será aún mejor mañana. Por eso, la pregunta no es solo ¿qué voy a pedir?, sino ¿qué necesito aprender antes de pedirlo? Esa mentalidad convierte cada momento entre peticiones en tiempo de inversión. Mientras otros se detienen a esperar la siguiente oportunidad, tú te preparas para llegar a ella más fuerte, más informado y más convincente que nunca. Porque en el arte de pedir, la voz que se escucha con más respeto no es la más alta, sino la que habla desde la autoridad construida por un aprendizaje que nunca se detiene. Capítulo 12. El momento de pedir, tu voz contra el silencio del mundo. Todo lo que has aprendido, todo lo que has afinado, todo lo que has soportado y todo lo que has construido hasta ahora converge en un punto inevitable, el instante en el que abres la boca y pides. Es el momento en el que la teoría se convierte en acción, en el que la visión deja de ser un plano guardado en un cajón y se lanza al aire para que otros la vean. En ese instante, tu voz es mucho más que sonido, es la manifestación de todo tu propósito, tu disciplina, tus adaptaciones, tu resiliencia y tu aprendizaje. Es el punto de no retorno, porque una vez que pides, la idea deja de vivir solo en tu mente y empieza a existir en el mundo real. Andrew Carnegie, al presentarse ante inversores clave, sabía que estaba frente a un momento único. No temblaba porque fuera fácil, sino porque entendía la magnitud de lo que ocurría. Si lograba transmitir la urgencia y la inevitabilidad de su visión, cambiaría no solo su vida, sino la infraestructura de toda una nación. Y lo hizo. Pero no lo hizo con un discurso improvisado, lo hizo con una voz que llevaba el peso de años de preparación y la claridad de un hombre que no estaba probando suerte, sino ejecutando un plan. Henry Ford, antes de que su línea de producción revolucionara el transporte,
Tuvo que pedir financiamiento en un contexto en el que la mayoría consideraba a los automóviles una moda pasajera. Imagina la presión de sentarte frente a quienes podían decidir tu destino con un sí o un no, sabiendo que su percepción inicial era que tu proyecto era poco práctico. No se dejó intimidar, habló como alguien que veía un futuro que aún no existía, pero que para él era tan tangible como el suelo que pisaba. Esa certeza se sentía en cada palabra. Walt Disney, en la reunión decisiva para obtener los fondos para Disneyland, no solo pidió dinero, pidió fe. Pidió que otros apostaran por un sueño que no se podía tocar todavía, pero que él podía describir con tal nivel de detalle que parecía que ya estaba construido. Cuando terminó de hablar, no todos estaban convencidos, pero ninguno pudo decir que no había sentido algo. Ese es el poder del momento de pedir. Provocar un impacto emocional tan fuerte que incluso el escepticismo se vea obligado a prestar atención. Thomas Edison, al buscar apoyo para desarrollar la red eléctrica, se enfrentaba a quienes veían su propuesta como peligrosa, costosa y poco realista. No pidió disculpas por su visión. No suavizó la magnitud del cambio que proponía. La presentó como inevitable. Habló como quien no pedía permiso para innovar, sino como quien ofrecía la oportunidad de formar parte de un cambio histórico que, con o sin ellos, ocurriría. Esa convicción era un imán, y muchos que al principio dudaban terminaron uniéndose para no quedarse atrás. Napoleón, antes de grandes campañas, sabía cuándo debía pedir el sacrificio absoluto de sus hombres. Lo hacía mirándolos a los ojos, sin disfrazar la dureza de lo que venía, pero mostrando al mismo tiempo el propósito más alto detrás de ese sacrificio. Les pedía marchar no solo como soldados, sino como protagonistas de una página de la historia. El resultado era que, incluso ante probabilidades desventajosas, había quienes lo seguían hasta el final. El momento de pedir no es un acto frío. Es una descarga total de energía contenida, pero canalizada con precisión. No es gritar para ser escuchado, es hablar de tal manera que el silencio que sigue a tus palabras pese más que cualquier ruido. Y ese peso solo se logra cuando lo que dices está respaldado por la vida que has vivido, por el trabajo que has hecho y por el compromiso que has demostrado. Pero aquí está la verdad incómoda, la mayoría nunca llega a pedir de verdad. Hablan de pedir, ensayan cómo pedir, se preparan para pedir, pero cuando llega el instante, se retraen. Les vence el miedo al rechazo, el temor a perder reputación, la ansiedad de no parecer suficientes. Y así, sus ideas mueren sin haber sido liberadas. Lo único que mata un sueño con más eficacia que un no es el silencio de quien nunca se atrevió a pedir. Tú no puedes permitirte ese silencio. Si has construido, si has aprendido, si has resistido, si has adaptado, si has demostrado, entonces tienes la responsabilidad de pedir. No como quien suplica, sino como quien invita a otros a participar en algo que ya está vivo. Pide con la conciencia de que no todos dirán que sí, pero sabiendo que cada no te acerca al sí correcto. Pide sabiendo que lo que hoy parece una apuesta arriesgada, mañana puede ser recordado como el momento en el que todo cambió. Y cuando pidas, no lo hagas con medias tintas. Mira a tu interlocutor, pon tu voz donde no pueda ignorarse y presenta tu visión como un hecho en proceso, no como un deseo en espera. Que sientan que, si dicen que no, no están rechazándote a ti, sino cerrando la puerta a una oportunidad que seguirá adelante con o sin ellos. Ese es el núcleo del poder de pedir, tu convicción de que la rueda ya está en movimiento. Porque el mundo no le da nada al que espera en silencio, pero abre sus puertas al que tiene el coraje de llamar con fuerza y claridad. Y cada vez que llames, hazlo con todo lo que eres, con todo lo que sabes y con todo lo que has aprendido. Porque pedir no es un acto de debilidad, es el acto más puro de liderazgo.